Bueno, señores estudiantes, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, señorita Molina, ¿qué vimos la clase anterior? Las teorías científicas sobre la evolución biológica. Ya, muy bien. ¿Qué más, qué más me puede decir sobre esas teorías científicas? Que sobre Charles Darwin, que investigó sobre los pinzones. Ya, muy bien. Señorita Chalapú, ¿qué me puede decir usted? Igual que vimos varias teorías, la de Charles Darwin y otro que no me acuerdo el nombre muy bien de quién era, pero hablaba sobre la teoría del uso y el desuso. Ya, muy bien. Señor Escudero, ¿qué me puede aportar usted? Que asomaban bastantes teorías sobre la evolución de la vida y que ahora eso es fundamental. Bueno, señor Escudero, ¿qué significaba evolución? Un cambio. Ya, exactamente, ¿no es cierto? Cambio, desarrollo, transformación. Bueno, una vez que vimos, ¿no es cierto?, lo que es el origen del universo, el origen de la vida, hubieron científicos los cuales comenzaron a tratar de establecer cómo se desarrolló la vida, ¿no es cierto? Y ahí salió la teoría de la evolución. ¿Cuáles fueron sus principales expositores? Lamarck, Darwin y Wallace, ¿sí? Darwin y Wallace básicamente viene a hacer lo mismo, ¿sí? Darwin comenzó con esta teoría de la evolución y Wallace posteriormente hizo sus estudios, pero llegó a la misma conclusión sobre la selección natural. En cambio, Lamarck básicamente, ¿no es cierto?, creó la teoría del uso y del desuso, que ya vamos a ver posteriormente, haciendo un pequeño resumen, ¿no es cierto? Vean, básicamente, ¿qué le intuyó Darwin? En las Islas Galápagos, ustedes saben que hizo sus primeros estudios Darwin y se fijó en una especie en especial, una ave, los pinzones de Galápagos. ¿Qué características tenían estas aves? Básicamente que los picos eran totalmente distintos. Vean, era la misma especie de ave, pero de acuerdo en donde estaba habitando esta ave, sus picos era totalmente distinto. Entonces, ¿a qué llegó la conclusión Darwin? Básicamente, que los seres vivos presentaban variación. Por ejemplo, nosotros somos diferentes unos de otros y Darwin observó que lo mismo pasaba con el resto de seres vivos y que además algunas características de los seres vivos son heredadas, ¿sí? De padres a hijos. Por ejemplo, el color de la piel es similar al de tus padres o tal vez al de tus abuelos. Y seguramente te pareces a tus primos y hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Vean, que las aves que estaban en la misma isla, ¿sí?, presentaban las mismas características. En cambio, que las aves, en este caso la variedad de los pinzones que estaban en las otras islas, presentaban características diferentes. Ustedes saben que nosotros tenemos los genes heredados, ¿no es cierto? Por eso dicen características hereditarias. ¿Qué significa esto? Que los genes son proporcionados por nuestros padres, pero en la actualidad se conoce que no solamente es por nuestros padres, sino que tenemos 3 generaciones anteriores. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Recién nomás, y esto sucedió en la vida real, ¿sí? Era una pareja las dos eran gente blanca, ¿sí? Piel blanca. En este caso, el esposo era militar, trabajaba allá en Estados Unidos en una base militar. La chica se queda embarazada. Vean, y el resultado fue que el hijo salió, en cambio, piel color negra. Entonces el marido básicamente por esta situación le pidió el divorcio a la chica, ¿no? Vean, sin comprender qué pasó. La mujer nunca le fue infiel, pero básicamente la chica tuvo un hijo de color negro. ¿Qué pasó en este caso? Vean, eh, la que fue infiel fue la mamá del muchacho, ¿sí? Los padres también eran de color blanco, pero la mamá del muchacho tuvo una relación, ¿no es cierto?, extramatrimonial con una persona de raza negra. De esa
de esa unión salió el muchacho. Pero vean, básicamente el gen dominante, ¿cuál fue? El color blanco, el muchacho salió blanco. Pero en la siguiente generación, este gen ya se hizo dominante. ¿Qué quiero decir con esto? El color de piel negra se hizo dominante y el hijo que tuvo, vean, salió de color negro. Bueno, en esas y las otras hubieron las explicaciones y ahí se dio cuenta del error que tuvo el muchacho, ¿no? Obviamente que ahí se arregló el matrimonio del muchacho porque la mujer no le fue infiel, sino la madre le fue infiel al papá. Vean, ¿por qué les cuento esto? Porque las características hereditarias, ¿no es cierto? Sí, cuando hablamos de esto, tenemos dos clases de genes dominantes y genes recesivos. Dominantes, como su nombre lo indica, domina, ¿sí? En cambio, el otro se oculta. Pero este gen que se oculta, posteriormente puede hacerse dominante, puede aparecer en otra generación. Entonces, eso es lo que vio Charles Darwin, ¿sí? Que los individuos de la misma isla tenían las mismas características hereditarias. Vean, ¿qué significaba? Que tenían la forma de pico. Se fue a otra isla, en cambio tenían formas diferentes. Entonces llegó a la conclusión que las especies, ¿no es cierto?, se fueron adaptando. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Vean, eso es lo que llegó a la conclusión Charles Darwin. Vean, por eso ponía, por ejemplo, a los pinzones de Galápagos. De ahí salió la teoría de la selección natural. ¿Sí? Vean, ¿qué condiciones o qué es selección natural? Es un fenómeno de la evolución que se define como la reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. ¿Sí? Vean, aquí dice términos básicos. Reproducción diferencial. Genotipos se refiere a los genes de cada uno de los individuos. ¿Sí? Cuando dice reproducción diferencial, es que cada individuo presenta diferentes características, a pesar de ser de la misma raza. ¿Sí? Para que se cumpla este principio de la selección natural, se necesita tres condiciones: la lucha por la sobrevivencia, la variación y la herencia. Vean, ¿qué significa esta lucha por la sobrevivencia? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué entiende por lucha por la sobrevivencia? Evolución, quizá. Como dice lo más fácil, el más fuerte gana y sobrevive. Exactamente, ¿no es cierto? O en otras palabras, las especies mejor adaptadas son las que sobreviven. ¿Sí? Cuando digo adaptación, como dice el señor Díaz, vean, ¿no es cierto? Nos referimos a la alimentación, a la fuerza de las diferentes especies. ¿Sí? Entonces, esas especies fueron las que sobrevivieron. La variación, ¿qué puede decir sobre esa palabrita? ¿Qué puede significar variación? ¿Alguien que entiende esa palabrita? Cambio. Diferentes tipos. Exactamente, ¿no es cierto? Diferentes tipos. Les pongo un ejemplo claro. Tenemos la especie oso, ¿no es cierto? ¿Será lo mismo un oso de anteojos con un oso polar? No, ¿Por qué no es lo mismo? Si los dos son osos. porque es diferente además de sus tamaños, sus maneras de alimentación y sus conductas. Su Y, hábitat. y también el hábitat Exacto. también. Exactamente, ¿no es cierto? Los hábitats son diferentes. Si yo pongo un oso de anteojos en la Antártica y un oso polar aquí en el páramo andino, ¿creen que sobrevivan? El oso de anteojos puede morir más rápido, pero el oso polar puede aguantar un poco más, aunque no creo que se adapte. Bueno, exactamente, ¿no es cierto? Vean, ustedes saben, sí creo que les dije a ustedes el año pasado, ¿qué característica tiene el oso polar para poder sobrevivir? El pelaje. Ya, pero el oso de anteojos también tiene pelaje. También la grasa corporal que tiene. Exactamente, vean. La grasa corporal es la que le ayuda a sobrevivir en la Antártida, ¿no es cierto? Es la que le provee el calor necesario. ¿Sí? Como yo creo que sí les dije a ustedes, el color de la piel le sirve para poder camuflarse. Es como un medio de protección. Vean, si yo le llevo el oso de anteojos a la Antártida, primeramente no tiene esa grasa corporal. Puede morir, pues, ¿no es cierto?, por la variación de voltaje.
Perdón, por la variación del clima, me acordé del voltaje. La variación del clima, ¿no es cierto? 2. Al ser negro, es más fácil ser encontrado por los depredadores naturales que tienen las diferentes especies. ¿Sí? Entonces, esta variación hace que las especies, ¿no es cierto?, prevalezcan en el tiempo. Otro ejemplo, si han de haber visto esa película Yo Robot. ¿Sí? Vean, ¿qué pasa con los robots? Son igualitos toditos. La misma característica, ¿no es cierto? Solo les diferencia un número de serie. Imagínense las personas iguales. Mismo tamaño, mismo color de ojos, mismo color de pelaje. ¿Qué pasaría? No pudiéramos identificarnos unos con otros. ¿Sí? Y el tercer punto, la herencia. ¿Sí? ¿Qué significa la herencia? Las distintas características que nos dan nuestros progenitores. ¿Sí? ¿Qué significa esto de los progenitores? Papá y mamá, ¿no es cierto? Papá nos da unas características, mamá también nos da otras características. Pero tomarán en cuenta que no solamente ellos nos dan estas características hereditarias, sino también nos dan nuestros abuelitos. ¿Sí? Por eso a veces, muchas de las veces, vean, no nos parecemos a nuestros papás, pero sí nos parecemos a nuestros abuelos, a nuestros tíos, tías. Vean, ¿por qué? Porque la herencia nos da estas características hereditarias unos a otros, lo que nos ayuda a diferenciarnos, ¿no es cierto? Y lo que da origen a las distintas tipos de especies. Como ustedes pueden ver, en la especie humana también tenemos diferentes tipos de especies, ¿no es cierto? Los asiáticos, vean, tienen características propias de esa raza, ¿no es cierto? Vean, los anglosajones también tienen características propias. Eso es lo que nos hace diferentes. Eso fue lo que observó Darwin para explicar esto de la selección natural. Bien, ¿qué nos permite la selección natural? Primeramente nos permite adaptarnos al medio donde desarrollamos nuestras actividades. ¿Qué vio también Darwin? El color, ¿sí? Y la forma. Vean, hay unas polillas en Francia, ¿sí? Estas polillas tuvieron que adaptar el color de la Catedral de Francia o de los monumentos de Francia. ¿Por qué? Para no ser devorados por los pájaros. Vean, entonces ellos asimilaron el color, ¿sí? La adaptación de ellos fue el color. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Si ellos mantenían un color específico, ¿sí? Simplemente iban a ser devorados. Vean, ¿sí? Entonces, estas adaptaciones hacen que las especies sobrevivan. Wallace. Vean, este científico Wallace, como les decía anteriormente, no difiere mucho a la tendencia de Darwin, ¿sí? Porque él usa estudios posteriores a lo que hizo Darwin. ¿Qué halló él? Él halló que en la naturaleza hay una progresión continua en ciertas clases de variedades que se alejan cada vez a la clase original. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día nosotros, o las diferentes especies, van evolucionándose, ¿sí? Van evolucionando. Todas las especies van a evolucionar, ¿sí? Vean nosotros, ¿no es cierto? Desde el primer hombre en la tierra, ¿sí? Algunos dicen que descendemos de un mono, ¿no es cierto? Pero vemos los diferentes tipos de hombre de Neandertal, ¿sí? Vean, hay los primeros hombres que se pusieron de pie, ¿sí? Hasta llegar al Homo sapiens, que somos nosotros, que significa hombre sabio, que cada vez vamos evolucionando año tras año, ¿sí? Entonces Wallace simplemente justificó lo que ya venía diciendo Darwin. Básicamente es lo mismo Wallace, ¿no? El siguiente, Jean-Baptiste Lamarck, ¿sí? Él propone la teoría del uso y del desuso, ¿sí? ¿Qué significa esta teoría del uso y del desuso? Dice que algunos órganos, con el paso del tiempo, se deterioran. Al deteriorarse, simplemente, en este caso, la gente desaparece o el órgano se daña y desaparece, ¿sí? Y también eso del desuso, que simplemente hay ciertos órganos que han desaparecido en el transcurso del tiempo. Lice, una pregunta. ¿Podría dar un Sí. ejemplo de los órganos que han desaparecido así por el tiempo?
Bueno, como les decía, en la especie humana, en lo que es la parte de odontología, vean, nosotros teníamos 4 molares y en los años pasados teníamos más molares, pero se sabe que teníamos 4 molares. Ustedes saben que los molares, ¿para qué nos sirven? Para triturar los alimentos, ¿no es cierto? Vean, ahora como nuestra alimentación ha pasado de rígida a más blanda, ¿sí? Muchos de ustedes no comen tostado, no comen lo que es habas duras, habas o encofitadas que se llaman. Vean, simplemente eso ha hecho que este cuarto molar desaparezca. Y en la actualidad hay ciertas personas que ya no tienen el tercer molar, que sería una ventaja, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué Dice digo es una ventaja? Sí, señorita. una pregunta. Este me parece impresionante que la jirafa haya tenido el cuello corto y luego que le haya crecido. Y la verdad no entiendo cómo científicamente. O sea, ya sé la teoría, pero científicamente. Bueno, a ver, tú sabes que los diferentes órganos, ¿sí? Si tú les estimulas, crecen, ¿sí? Básicamente, esta parte del cuello de la jirafa es músculo. Cuando tú haces ejercicio, ¿qué pasa? El Pero, músculo pero A ver, una sola persona. A ver, señorita. quizás puedo crecer. Exactamente, sí. Entonces, aquí básicamente eso es lo que le pasó a la jirafa, que tuvo, ¿no es cierto?, que adaptarse, ¿sí? Mientras más fuerza estuvo o fuerza o esfuerzo hizo, ¿sí? Estos músculos comenzaron a crecer, ¿sí? Y comenzó a crecer también el tamaño del cuello de las jirafas, ¿sí? Por eso les puse esta imagen. Vean, primero, lo de la jirafa primaria, ¿no es cierto?, tenía el cuello corto. ¿Por qué? Porque el alimento estaba cerca a la tierra, ¿sí? Según la evolución, no solamente en este caso hablando de los animales, también las plantas comenzaron a evolucionar. Esa evolución hizo que las ramas estén cada vez más altas y la jirafa, por la necesidad de alimentación, ¿no es cierto?, tuvo que modificar también su cuello, ¿sí? Pero esta modificación no es que se produzca de la noche a la mañana, ¿sí? Tuvo que pasar algunos años para que se vaya produciendo esta modificación hasta que el alimento, ¿no es cierto?, de las jirafas también llegó a un tope y las jirafas también llegó a ese tope. Vean, simplemente esto es para con el fin de adaptarse, ¿sí? Es con el fin de adaptarse. Gracias, Lisa. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre Lamarck y Darwin? ¿Sí? A ver, señorita Chalapú, ¿puede leerme? Lamarck, los cambios ambientales originan nuevas necesidades. Estas determinan el uso o desuso de unos u otros órganos. Tales órganos se desarrollan o se atrofian respectivamente. Los caracteres así adquiridos son hereditarios. Darwin, los individuos presentan variaciones. La escasez del alimento les obliga a luchar por la existencia. Aquellos individuos dotados de variaciones ventajosas tienen más probabilidades de alcanzar el estado adulto, reproducirse y legar dichas variaciones a su descendencia. Ya, vean, está aquí claro, ¿no es cierto? Los cambios ambientales originan nuevas necesidades, ¿sí? Eso hace que las diferentes especies comiencen a evolucionar. Estas determinan el uso o desuso de alguno de sus órganos. Vean, como les decía, ¿no es cierto? En nuestro caso, estos molares ya no son necesarios. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a desaparecer. Tales órganos se desarrollan o se atrofian, ¿sí? ¿Qué significa atrofiar? ¿Alguien sabe? dañar. Bueno, ¿qué más puede significar atrofiar? Encoger. Bueno, atrofiar significa que llegan a un punto y ahí se quedan, ¿sí? Ya no pasan, ya no evolucionan de ahí, ¿sí? Dice, y los caracteres así adquiridos son hereditarios. ¿Qué significaba? Que las últimas especies de jirafas, ¿no es cierto?, que ya tenían el cuello largo, ya se hizo como una característica propia, ¿sí?
Entonces, en las siguientes generaciones ya salieron jirafas de cuello largo. Eso es lo que nos trata de decir. En cambio, Darwin dice, los individuos presentan variaciones. La escasez de alimento les obliga a luchar por la existencia. Eso es lo que dice, las especies mejor adaptadas son las que sobreviven. ¿Sí? Y aquellos individuos dotados de variaciones ventajosas tienen más probabilidades de alcanzar su estado adulto, reproducirse y llegar dichas variaciones a su descendencia. ¿Qué nos trata de indicar esto? ¿Sí? Vean, ustedes han visto las tortuguitas, hay unas tortuguitas marinas. ¿Han visto cuántas salen? Se han de haber visto en las últimas semanas, ¿sí? Aquí en las playas de Ecuador, ¿no es cierto? Hubieron miles de tortugas, pero de ahí, ¿cuántas son las que sobreviven? 4. Vean, ¿no es cierto? 4. ¿Perdón? 4. No le entiendo lo que... No le entiendo lo que me... O sea, 4 Bueno. tortugas son las que no sobreviven. Ya. Bueno, vean, exactamente. Del número total, ¿no es cierto? De esas especies, muchas llegan, no muchas, perdón, llegan a la edad adulta. ¿Sí? No muchas de esas llegan a la edad adulta. ¿Y cuáles son las que regresan a las playas a reproducirse? Vean, por eso, ¿no es cierto? Hay probabilidades pocas de muchas especies de alcanzar la adultez. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, por favor, me van a consultar lo que está ahorita en pantalla. ¿Qué es el fijismo? ¿Qué es el creacionismo? ¿Qué es el transformismo? El catastrofismo y el uniformismo. Eso me van a consultar, por favor. ¿Copiamos eso? ¿Perdón? ¿Copiamos eso? No te entiendo. ¿Copiamos esa lista? Sí, es la consulta. Fijismo, creacionismo, transformismo, catastrofismo y uniformismo. ¿Sí? ¿Cuáles fueron planteados? Platón, Aristóteles, Linneo. Eso solamente les puse por guía, ¿no? Pero las primeras palabras es lo que tienen que consultar. ¿Y eso dónde le subimos, Licen? Yo el día de hoy en la tarde ya les subo por medio de la tarea de clases. ¿Sí? Por el cuaderno de clases ya les subo la tarea para que me suban por ese medio la consulta. ¿Sí? No se olvidará de poner la bibliografía, por favor. Si no pone la bibliografía, eso también le baja el puntaje de la calificación, ¿no? Son cosas básicas que tiene que poner. La bibliografía o webgrafía. ¿Ya copiaron? Fijismo, Listo, creacionismo. ya copié. Ya, muy bien. O pueden tomar una captura de pantalla, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Yo no. ¿No? Dicen y tienen que firmar nuestros papás o no. Claro. Todas las tareas tienen que ir firmadas, ya saben. Todo eso vale puntaje. Ya, Dicen, disculpe, ¿para cuándo es esta tarea? Ya ahora les subo, ¿sí? Y le pongo la fecha que tienen que presentar. Pero generalmente les he de dar un día máximo, o sea, hasta mañana. Es que dicen, ya tenemos otras tareas, por eso. No es que ustedes saben que solo tengo esta hora, los demás compañeros tienen 4 o 5 horas. El licenciado de literatura está mandando algo. Hice una pregunta. ¿Toca ser organizador Sí, señorita. de la clase? Claro. Básicamente, si ustedes ven la materia, yo ya he avanzado como 4 temas. Y tienen que ya de haber desarrollado, también tienen que seguir desarrollando las evaluaciones formativas. ¿Sí? Porque mi tema, esto que le estoy dando, si ustedes ven en el libro, está en diferentes partes, pero yo no puedo cortar las partes. Yo tengo que hacer un conjunto, ¿no es cierto? Si ustedes van a ver en el libro, yo he avanzado por lo menos 4 temas ya.
Y ahí tienen que seguir haciendo los organizadores gráficos. ¿Sí? Una situación, por favor. Todo lo que es organizador gráfico, vocabulario, eso tienen que subir como materia a Educay. Lo que es el subrayado del libro y las evaluaciones formativas y la actividad investigativa, eso va a la plataforma, ¿no? Eso por favor que quede claro.